Dicen que una madre nunca abandona a sus hijos, pero nadie te dice qué hacer cuando tu hijo te abandona a ti. 64 años. Toda una vida limpiando baños ajenos para que él pudiera estudiar. Vendí mis joyas para pagar su universidad. Comí frijoles durante semanas para que él tuviera libros. Y cuando mi esposo murió, trabajé hasta destruirme las manos para darle un futuro. Pensé que el amor de madre era eterno. Pensé que el sacrificio se honraba. Me equivoqué. Mamá, ya encontramos un asilo barato para ti. Te mudas este fin de semana. Mi propia casa. La casa que mi esposo me dejó con escrituras a mi nombre. Y mi hijo me echaba como basura vieja para darle mi cuarto a su suegra. 3,000 pesos al mes. Ese era mi valor después de 64 años de vida. Esa noche, en el silencio de mi cuarto, tomé una decisión. Porque hay algo que mi hijo olvidó. Algo que los hijos ingratos siempre olvidan. Las madres que sobrevivieron décadas de injusticia también saben pelear. A la mañana siguiente, cuando los golpes en la puerta despertaron a toda la casa, él abrió esperando ver al camión de mudanzas. Pero no era el camión. Él pensó que me echaría en silencio. Se equivocó. Esta es la historia de cómo una madre vieja e inútil le enseñó a su hijo que robarle la casa a quien te dio la vida es un delito, y los delitos se pagan. Quédate conmigo, porque lo que mi hijo descubrió ese día lo cambió todo. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Estábamos en la sala, mi sala, la sala de la casa que mi difunto esposo Jorge me dejó hace 8 años, con escrituras a mi nombre, con su letra en el testamento diciendo, para que Rosa nunca se quede sin techo. Pero en ese momento, sentada en el sillón que habíamos comprado juntos hace 30 años, sentí como si ya no me perteneciera nada. Valeria estaba recostada en el otro sofá, acariciando su vientre de 4 meses, con una sonrisa que me heló más que sus palabras. Esa sonrisa no era de felicidad maternal, era de triunfo. Como si acabara de ganar algo que yo acababa de perder. Miguel, mi hijo, mi único hijo, estaba de pie frente a mí, pero ni siquiera podía mirarme a los ojos. Miraba hacia la ventana, hacia el piso, hacia cualquier lugar menos hacia mí. Y cuando habló, sus palabras salieron rápidas, ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Mamá, ya tienes 64 años. Es normal que la gente mayor viva en asilos. Es lo que corresponde a tu edad, dijo con una voz que intentaba sonar razonable, casi amable. Cada palabra fue una bofetada, cada sílaba, un clavo en mi corazón. Valeria se incorporó apenas, sin dejar de acariciar su vientre, y agregó con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería algo. Además, mi mamá es más joven que tú, tiene 52 años. Puede ayudar mejor con los niños. Es más ágil, ¿entiendes? No, no entendía. O tal vez sí entendía demasiado bien. Entendía que para ellos yo era una carga, un estorbo, algo viejo que había que reemplazar por un modelo más nuevo. Miguel continuó, y ahora su voz tenía un tono casi empresarial, como si estuviera negociando un contrato y no desechando a su propia madre. El asilo cuesta 3,000 pesos al mes. Es lo que podemos pagar con nuestro presupuesto. No es mucho, pero es un lugar decente. 3,000 pesos al mes, mientras yo estaba sentada en una casa que valía más de 2 millones de pesos. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír, pero la risa se me atoró en la garganta convertida en un nudo de lágrimas que me negué a derramar frente a ellos. Tu pensión de 4,500 pesos al mes te alcanzará perfectamente para eso y para tus gastos personales, continuó Miguel, como si hubiera hecho cálculos detallados de cómo yo debía sobrevivir con 1,500 pesos mensuales después de pagar el asilo que ellos habían elegido para mí.
Valeria sonrió más ampliamente y añadió con una generosidad que me revolvió el estómago. No te preocupes, Rosa. Te visitaremos una vez al mes. Los niños podrán ir a verte. Será bonito. Una vez al mes. Como si fuera una obligación desagradable que había que cumplir. Como visitar a un pariente lejano del que uno se siente obligado a acordarse de vez en cuando. Mis dos nietos, Sebastián de 5 años y Daniela de 3, estaban jugando en el piso con sus carritos y muñecas, completamente ajenos a que en ese mismo momento sus padres estaban arrancando a su abuela de sus vidas. Sebastián me había dicho esa misma mañana: «Abuela, cuando sea grande voy a vivir contigo para siempre». Y ahora ni siquiera sabría que me habían echado hasta que fuera demasiado tarde para entenderlo. Miguel respiró profundo, como reuniendo valor para el golpe final, y lo soltó. «Te doy 3 días para empacar tus cosas. El lunes viene el camión de mudanzas por ti, a las 9 de la mañana. Ya está todo coordinado. 3 días, 72 horas para empacar 64 años de vida, de recuerdos, de existencia». Y luego vino la estocada final, la que me hizo entender que esto no era un arranque de locura pasajera, sino un plan cuidadosamente ejecutado. Y el martes llega la mamá de Valeria. «Ya vendí tu cama, mamá. Compré una nueva para ella, king size. Dice que no puede dormir en camas viejas porque le duele la espalda». Vendió mi cama, sin preguntarme, sin mi permiso. Vendió los muebles de mi cuarto, el cuarto donde había dormido con mi esposo durante 30 años, el cuarto donde Jorge había muerto en mis brazos, el cuarto donde yo lloraba cada noche extrañándolo. Y ahora ese espacio sagrado sería para la suegra de mi nuera, para una mujer que ni siquiera conocía, mientras yo sería depositada en un cuarto de asilo barato compartiendo espacio con extrañas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses, al que amamanté, al que velé cuando tuvo neumonía a los 6 años sin dormir durante 3 noches, al que sostuve cuando perdió a su padre siendo apenas un joven. Ese niño ahora era este hombre que me miraba como si fuera un trámite incómodo que había que resolver. Esa noche, encerrada en mi cuarto, el cuarto que ya ni siquiera era mío porque lo habían vendido sin mi consentimiento, lloré en silencio abrazando la almohada. Saqué del cajón las fotos de Jorge, de nuestro matrimonio, de cuando Miguel era bebé. Recordé cómo trabajé limpiando casas ajenas durante 20 años, tallando pisos, lavando baños, aguantando humillaciones de patronas que me trataban como si fuera invisible, todo para que Miguel pudiera estudiar, para que tuviera uniformes limpios, para que nunca le faltara nada. Recordé las noches en que llegaba a casa con las manos destrozadas de tanto cloro y detergente, y aún así me sentaba a ayudarlo con su tarea. Recordé cómo seguí trabajando el doble después de que Jorge murió cuando Miguel apenas tenía 18 años. Cómo asumí sola las deudas de la casa, cómo vendí mis joyas, las pocas que tenía, para pagar su matrícula universitaria cuando las becas no alcanzaban. Cómo comí sopas aguadas durante semanas para que él pudiera tener dinero para sus libros. Todo para que tuviera una vida mejor que la mía, para que no sufriera como yo sufrí. Y ahora él me pagaba echándome de mi propia casa como si fuera basura que había que sacar antes de que empezara a oler mal. ¿Cómo había criado a un hombre capaz de esto? ¿En qué momento perdí a mi hijo y gané a este extraño que me miraba con fastidio? ¿Qué clase de traición era esta, que venía envuelta en palabras de practicidad y conveniencia? ¿Hasta dónde puede llegar la ingratitud de un hijo? ¿Acaso él creía que yo me dejaría arrastrar en silencio hacia mi destierro? Quédate conmigo, porque lo que Miguel no sabía era que su madre todavía tenía voz, todavía tenía derechos y todavía sabía pelear. Mi nombre es Rosa, Rosa Martínez. Tengo 64 años y enviudé hace 8. 8 años que se sienten como toda una vida y como apenas ayer al mismo tiempo. Mi esposo Jorge fue el amor de mi vida, mi compañero, mi todo. Trabajó durante 35 años como mecánico, con esas manos fuertes y manchadas de grasa que arreglaban cualquier cosa, desde un auto hasta un juguete roto de Miguel. Compramos esta casa juntos hace 35 años, cuando apenas era una casita modesta en un barrio modesto, pero era nuestra.
Con el tiempo, el barrio creció, se valorizó, y ahora esta casa vale alrededor de 2 millones de pesos. Pero para mí, siempre valió mucho más que eso. Aquí nacieron nuestros sueños, aquí criamos a nuestro hijo, aquí envejecimos juntos. Jorge murió de un infarto fulminante cuando Miguel tenía apenas 18 años, recién salido de la preparatoria. Fue devastador para ambos. Yo quedé viuda joven, con 48 años, con un hijo a punto de entrar a la universidad y con una casa que todavía debíamos. Pero Jorge, siempre previsor, había cambiado la escritura meses antes para que quedara completamente a mi nombre. Para que Rosa nunca se quede sin techo, pase lo que pase, le había dicho al notario, como si hubiera presentido que su tiempo se acababa. De repente me encontré sola, cargando con todo el peso de la casa, las deudas y el futuro de Miguel. Trabajé como empleada doméstica durante décadas, limpiando casas de gente que tenía más dinero que amabilidad. Después de que Jorge murió, tuve que aceptar trabajos en 3 casas diferentes a la semana para poder mantener todo. Fue un trabajo duro, que me destrozó las rodillas y las manos, pero me llenó de orgullo porque cada peso que ganaba era para sacar adelante a mi hijo, para que pudiera ir a la universidad como su padre había soñado. Criamos a Miguel con todo nuestro amor. Era hijo único, nuestro tesoro. Jorge lo adoraba. Le enseñó a arreglar motores, a trabajar con las manos, a ser honesto y trabajador. Pero Jorge murió antes de ver a Miguel graduarse, antes de verlo casarse, antes de conocer a sus nietos. Después de que Jorge se fue, Miguel vino a verme un día, años después, con una propuesta que en ese momento me pareció un regalo del cielo. «Mamá, no quiero que estés sola. Déjame mudarme contigo con Valeria y los niños. Así te cuidamos y tú puedes conocer mejor a tus nietos», me dijo con esa sonrisa que todavía se parecía a la del niño que yo recordaba. Acepté feliz, emocionada de tener compañía, de escuchar risas de niños en mi casa otra vez, de no despertar en un silencio tan denso que me ahogaba. Pero con el paso de los meses, las cosas cambiaron. Poco a poco, Miguel y Valeria empezaron a tratarme como si fuera la empleada doméstica de la casa y no la dueña. Me pedían que cocinara, que limpiara, que cuidara a los niños mientras ellos salían a cenar, al cine, de vacaciones. Al principio lo hacía con gusto, porque amaba a mis nietos y quería ayudar. Pero nunca hubo un gracias, solo exigencias cada vez mayores. Cuando intentaba pedir respeto, cuando les recordaba que también merecía descanso, Valeria me miraba con esa sonrisa fría y decía: «Deberías agradecer que te dejamos vivir aquí, Rosa. A tu edad, mucha gente está sola. Vivir aquí, como si estuviera en su casa, como si me estuvieran haciendo un favor». Les recordaba que era mi casa, que estaba a mi nombre, pero Miguel siempre defendía a su esposa. «Mamá, no seas difícil. Vivimos juntos como familia. No empieces con esas cosas», decía con un tono de fastidio que me dolía más que cualquier grito. Poco a poco fui perdiendo espacio. Primero mi sala se volvió área de juegos permanente, con juguetes regados por todos lados. Luego mi comedor se llenó de las cosas de Miguel y Valeria, de sus papeles, sus aparatos, sus proyectos. Mi cuarto era el último espacio que me quedaba, mi último refugio, el único lugar donde todavía podía sentir que algo me pertenecía. Y ahora querían quitármelo también para dárselo a una desconocida mientras me arrojaban a un asilo de 3,000 pesos mensuales. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Esa noche no dormí ni un solo minuto. Me quedé despierta en la oscuridad de mi cuarto, escuchando el silencio de la casa, pensando en mi situación con una claridad que solo llega en los momentos de verdadera desesperación. Sabía algo que Miguel parecía haber olvidado, o tal vez nunca supo realmente. Legalmente, esta casa era mía, completamente mía. Jorge se había asegurado de eso antes de morir. La escritura estaba guardada en un lugar seguro que Miguel no conocía, en una caja de seguridad en el banco donde también guardaba otros documentos importantes. Jorge me había dicho: «Rosa, guarda esto bien. Es tu protección, tu seguridad.
Nunca se lo des a nadie. En ese momento no entendí por qué era tan importante, pero ahora lo entendía perfectamente. A las 6 de la mañana del día siguiente, cuando todavía estaba oscuro y Miguel y Valeria dormían profundamente en la que alguna vez fue la recámara de invitados, me vestí en silencio, tomé mi bolsa y salí de la casa sin hacer ruido. No le dije a nadie a dónde iba. Por primera vez en años, no le debía explicaciones a nadie. Caminé las 4 cuadras hasta la avenida principal y tomé el autobús que me llevaría al centro. Tenía un destino muy claro en mente. La oficina del licenciado Hernández quedaba en un segundo piso sobre una farmacia. Lo conocía de la iglesia, donde a veces daba asesoría legal gratuita a las personas mayores de la comunidad. Era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una manera amable de hablar que inspiraba confianza. Cuando llegué a su oficina a las 8 de la mañana, justo cuando abría, debí verme terrible, porque lo primero que hizo fue ofrecerme un vaso de agua y una silla. «Señora Rosa, ¿qué pasó? Se ve muy alterada», me dijo con genuina preocupación. Y entonces le conté todo. Le conté cómo mi hijo me había dado 3 días para empacar, cómo me enviaban a un asilo de 3,000 pesos mensuales, mientras ellos se quedaban con mi casa de 2 millones, cómo habían vendido mis muebles sin mi permiso, cómo la suegra de mi nuera dormiría en mi cama nueva mientras yo compartía cuarto con extrañas en un asilo barato. Le conté todo entre lágrimas que ya no podía contener. Toda la humillación, toda la traición, todo el dolor. El licenciado Hernández escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminé, me pidió ver la escritura de la casa. Saqué de mi bolsa los documentos que había recogido del banco temprano esa mañana. Él los revisó cuidadosamente, página por página, y finalmente levantó la vista con una expresión seria. «Señora Rosa, esta casa está completamente a su nombre, 100%. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Ninguno», dijo con firmeza. Yo asentí, ya lo sabía, pero escucharlo de un abogado le daba un peso diferente. «Más aún», continuó el licenciado, «su hijo está viviendo en esta casa porque usted se lo permitió. Técnicamente, él es su inquilino, aunque no le cobre renta, lo que significa que él no puede echarla. De hecho, es exactamente al revés». Sentí algo extraño en el pecho. Era esperanza. Era poder. Era la primera vez en 3 años que sentía que tenía control sobre mi propia vida. El licenciado se reclinó en su silla y me miró directamente a los ojos. «Señora Rosa, lo que su hijo está intentando hacer tiene nombre legal. Se llama despojo. Es un delito. Está intentando despojarla ilegalmente de su propiedad mediante amenazas y coerción. Y hay más. Cuando tomamos en cuenta su edad y la relación familiar, esto también constituye abuso de adulto mayor. Ambos son delitos graves. Yo no sabía que tenía nombre. No sabía que lo que me estaban haciendo era un crimen. Pensé que era solo crueldad, ingratitud, maldad personal. Pero era un delito. Eso lo cambiaba todo. «¿Qué puedo hacer?», pregunté con voz temblorosa. «Podemos presentar una denuncia formal en la fiscalía. Iniciaremos una investigación oficial. Tiene todos los elementos: la amenaza de institucionalización forzada, la venta de sus bienes sin consentimiento, el intento de desalojarla de su propiedad». «El caso es muy sólido», respondió el licenciado. Respiré profundo. Era un paso enorme. Era denunciar a mi propio hijo. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Dejarme llevar mansamente al asilo? ¿Permitir que me robaran mi casa, mi dignidad, mi vida? «Hagámoslo», dije con voz firme. Y así fue como esa mañana, acompañada por el licenciado Hernández, entré por primera vez en mi vida a una fiscalía. El lugar era frío, con paredes grises y filas de sillas de plástico donde esperaban personas con caras cansadas y problemas que se veían en sus ojos. Me sentía fuera de lugar, como si esto no pudiera estar pasándome a mí. Pero estaba pasando. Una fiscal joven, de unos 35 años, nos recibió en su oficina. Se llamaba licenciada Gutiérrez y tenía una manera directa de hablar que me gustó. Le expliqué toda la situación mientras ella tomaba notas en su computadora. Le mostré la escritura de la casa,
mi identificación y le conté con lujo de detalles cómo Miguel me había dado el ultimátum, cómo me había dicho que tenía 3 días para irme, cómo ya había vendido mis muebles, mi cama, sin mi permiso ni mi conocimiento, cómo planeaba mudarme el lunes contra mi voluntad a un asilo que yo no había elegido. La fiscal dejó de escribir y me miró. Señora Martínez, esto es muy grave. Lo que me está describiendo constituye abuso de adulto mayor y tentativa de despojo. Voy a tomar su denuncia formal y voy a iniciar una investigación oficial. También emitiremos una orden de verificación y estableceremos medidas de protección cautelares para usted, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad del asunto. Firmé documentos, di mi declaración oficial, y cuando salí de esa fiscalía 3 horas después, tenía en mi bolsa una copia de la denuncia y la certeza de que la policía visitaría mi casa al día siguiente en la mañana para notificar a Miguel del inicio de la investigación. Regresé a casa antes de que Miguel volviera del trabajo. Entré silenciosamente, guardé los documentos y me puse a hacer lo que siempre hacía: preparar la comida. Actué completamente normal. Puse la mesa, cociné pollo en mole como si nada hubiera pasado, como si esa mañana no hubiera cambiado todo. Cuando Miguel llegó del trabajo, cenamos en silencio incómodo. Valeria ni siquiera me dirigió la palabra. Estaba demasiado ocupada en su teléfono, probablemente enviándole mensajes a su madre sobre lo maravilloso que sería su nuevo cuarto en mi casa. Pero noté algo diferente en Miguel esa noche. Una ligera tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarme, como si una parte de él, muy pequeña, sintiera que algo no estaba bien. No dije nada. No tenía que decir nada. Al día siguiente, todo hablaría por mí. Los golpes en la puerta comenzaron exactamente a las 8 de la mañana del sábado. Fuertes, firmes, golpes oficiales que no admitían ser ignorados. Yo estaba despierta desde las 6, sentada en la cocina con una taza de café que no había podido tomar porque mi estómago era un nudo de nervios y anticipación. Escuché los pasos apresurados de Miguel bajando las escaleras, todavía en pijama, con voz adormilada murmurando algo sobre quién demonios tocaba tan temprano un sábado. Escuché el sonido de la puerta abriéndose. Y luego escuché las palabras que había estado esperando. ¿Es usted el señor Miguel Sánchez? La voz era seria, oficial, inconfundible. Era la policía. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo?, respondió Miguel con voz confundida, todavía sin entender nada. Yo me levanté despacio de mi silla y caminé hacia la sala. Quería ver esto. Necesitaba ver esto. 2 oficiales de policía estaban parados en la entrada, ambos con uniformes impecables y expresiones profesionales. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con bigote, sostenía una carpeta con documentos. El otro, más joven, tenía una libreta en la mano. Señor Sánchez, tenemos una denuncia formal por intento de despojo y abuso de adulto mayor. Necesitamos verificar la situación y notificarle del inicio de una investigación oficial, dijo el oficial del bigote. La cara de Miguel se puso completamente blanca, blanca como la pared. Vi cómo su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. ¿Qué? No, debe ser un error. Yo no he hecho nada de eso, tartamudeó finalmente. Los oficiales intercambiaron una mirada y el mayor pidió permiso para entrar. Miguel, todavía en shock, se hizo a un lado. Fue entonces cuando me vieron en la cocina. ¿Es usted la señora Rosa Martínez, propietaria legal de esta vivienda?, me preguntó el oficial. Sentí que todos los ojos estaban sobre mí. El momento había llegado. Sí, señor. Soy yo, respondí con voz firme, más firme de lo que me sentía por dentro. El grito de Miguel retumbó en toda la casa. «¡Mamá! ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste?» Valeria apareció corriendo desde el cuarto, con una bata mal puesta y el cabello despeinado, con los ojos enormes de incredulidad. Por un segundo vi algo en su rostro que no era solo furia. Era miedo. Miedo real de que las cosas se les habían salido de control. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes?», preguntó ella, pero su voz no tenía la arrogancia de siempre.
El oficial del bigote mantuvo la calma profesional y comenzó a explicar. Sacó los documentos de su carpeta y los mostró. Tenemos aquí una denuncia formal presentada ayer por la señora Rosa Martínez. Se ha iniciado una investigación por intento de despojo de su propiedad mediante amenazas y coerción y abuso de adulto mayor. Específicamente, amenazas de institucionalización forzada contra su voluntad, venta de bienes personales sin autorización de la propietaria y coacción para abandonar su domicilio legal. Cada palabra era como un martillo cayendo. Vi cómo Miguel abría y cerraba la boca, buscando palabras que no llegaban. Vi cómo Valeria se ponía roja, luego blanca, luego roja otra vez. «Esto es ridículo», empezó Valeria, pero su voz sonaba menos segura que antes. «Ella ya está vieja. Nosotros la cuidamos. Vivimos aquí para ayudarla». El oficial más joven levantó la vista de su libreta y la miró directamente. «Señora, le sugiero que mida sus palabras. Los insultos hacia la denunciante no ayudan a su situación. Y el abuso verbal contra adultos mayores también está contemplado en la ley». Valeria se quedó callada, pero sus ojos me lanzaban dagas de odio puro, aunque ahora había algo más en ellos. Incertidumbre. El oficial mayor continuó. Los documentos de propiedad que tenemos en el expediente muestran claramente que la señora Rosa Martínez es la única propietaria legal de este inmueble. Ustedes residen aquí porque ella lo permite. No tienen ningún derecho legal para desalojarla o para disponer de sus bienes. Miguel intentó recuperar el control. Pasó una mano por su cara, respiró hondo. «Pero oficial, debe entender. Mi esposa está embarazada. Necesitamos espacio para el bebé. Solo queríamos ayudar a mi mamá encontrándole un lugar donde estuviera mejor cuidada». No fue con mala intención. Había algo en su voz, no solo justificación, también cansancio. Como si una parte de él estuviera empezando a darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. El oficial lo miró sin expresión. «Señor Sánchez, la intención no cambia la ley. Su madre es la propietaria. Ustedes no pueden echarla de su propia casa. Así de simple». «Pero invertimos dinero aquí», gritó Valeria de nuevo, perdiendo completamente la compostura. «Remodelamos la cocina el año pasado, pagamos por piso nuevo en la sala. Eso debe contar para algo». Fue entonces cuando hablé por primera vez desde que los oficiales entraron. Mi voz salió calmada, tranquila, con una serenidad que yo misma no sabía que tenía. «Con mi permiso, y sin pagar nunca ni un peso de renta, ni servicios, ni comida. Nada». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los niños, que habían despertado con el ruido y estaban asomados desde la escalera, se quedaron quietos. El oficial mayor asintió y sacó otro documento. «Señor Sánchez, esto es una notificación formal del inicio de investigación. Debe presentarse en la Fiscalía el próximo martes a las 10 de la mañana para rendir su declaración. Allí se le informará formalmente del proceso que seguirá». Miguel tomó el papel con manos temblorosas. Su cara era un poema de shock, vergüenza, miedo e ira mezclados. ¿Investigación? ¿Proceso legal? ¿Me van a investigar por intentar cuidar de mi madre? Su voz subió una octava, cerca de la histeria. «No, señor. Lo van a investigar por intentar despojar ilegalmente a su madre de su propiedad y por abuso de adulto mayor. Son delitos que, de comprobarse, pueden resultar en consecuencias graves», respondió el oficial con tono neutral pero firme. «Consecuencias graves». Las palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia. Valeria se dejó caer en el sofá, con las manos en la cabeza. Miguel se quedó congelado, mirando el papel en sus manos como si fuera una serpiente venenosa. El oficial continuó. «Además, queda formalmente notificado de que se han establecido medidas de protección para la señora Rosa Martínez. No puede tomar ninguna acción contra ella. No puede amenazarla, intimidarla o intentar forzarla a abandonar su domicilio. Cualquier violación de estas medidas resultará en consecuencias legales inmediatas. ¿Quedó claro?» Miguel asintió mecánicamente, todavía en shock. Sí, quedó claro», murmuró. Los oficiales se volvieron hacia mí.
Señora Martínez, si en cualquier momento siente que su seguridad está en peligro o que están violando estas medidas de protección, llame inmediatamente al número que está en esta tarjeta, me dijo el oficial mayor, entregándome una tarjeta con números de emergencia. Gracias, oficial, respondí, tomando la tarjeta con manos que ahora temblaban ligeramente. La adrenalina estaba comenzando a bajar y la magnitud de lo que acababa de hacer empezaba a caer sobre mí. Los oficiales se despidieron profesionalmente y se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final, definitivo, y entonces quedamos solo nosotros. Miguel, Valeria, los niños asustados en la escalera, y yo. El silencio era tan denso que dolía respirar. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo una familia podía romperse tan completamente? ¿Había hecho lo correcto? La duda comenzó a roer mi corazón. Pero entonces recordé las palabras de Miguel. El lunes viene el camión de mudanzas por ti. Recordé la sonrisa triunfante de Valeria. Recordé que habían vendido mi cama sin preguntarme. Y la duda se desvaneció. Sí, había hecho lo correcto. A veces el amor propio tiene que ser más fuerte que el amor de madre. El silencio duró exactamente 5 segundos después de que la puerta se cerró. Luego Miguel explotó como una bomba que había estado conteniendo presión durante demasiado tiempo. «¡Mamá! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste llamar a la policía? Soy tu hijo, tu único hijo», gritó con una voz que mezclaba furia, incredulidad y algo que casi parecía dolor genuino. Pero yo ya no era la misma mujer que había llorado en silencio 2 noches atrás. Algo había cambiado dentro de mí. Algo se había roto, sí, pero también algo se había fortalecido. Por primera vez en años, tal vez en décadas, no me achiqué ante su enojo. Me mantuve de pie, firme, mirándolo directamente a los ojos. Y yo soy tu madre, la madre que te sostuvo cuando perdiste a tu padre siendo apenas un muchacho. La madre que asumió sola todas las deudas de esta casa para que no perdiéramos nuestro hogar. La madre que trabajó en 3 casas diferentes limpiando baños para pagarte la universidad. Dije con voz que temblaba, pero no se quebraba. Miguel abrió la boca para responder, pero yo continué, porque si paraba ahora, si dejaba que me interrumpiera, perdería el valor. La madre que lloró contigo cada noche durante meses cuando tu padre murió. La madre que vendió su máquina de coser, el último regalo de Jorge, para completar tu colegiatura del último semestre. La madre que se levantaba a las 5 de la mañana para hacer tu comida antes de ir a trabajar. ¿Y así me pagas? ¿Echándome a la calle como basura? Cada palabra salía de un lugar profundo dentro de mí, de años de silencio tragado, de respeto no recibido, de amor no correspondido. Valeria se levantó del sofá donde se había dejado caer, con la cara roja de ira pero también con algo de incertidumbre en los ojos. Eres una egoísta. Tenemos niños. Necesitamos espacio. Y tú solo piensas en ti misma, chilló pero con menos convicción que antes. Entonces compren su propia casa. Esta es mía, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Miguel cambió de táctica. Su cara se suavizó, sus ojos se humedecieron. Era el mismo gesto que hacía de niño cuando quería algo, pero ahora también había algo más, cansancio, desgaste, como si el peso de todo esto finalmente estuviera cayendo sobre él. Mamá, por favor, sé razonable. Somos familia. Las familias se ayudan, las familias se apoyan. ¿Cómo vas a denunciar a tu propia sangre?, dijo con voz suplicante. Ah, ahora éramos familia. Cuando necesitaba algo de mí, ahora éramos familia. Pero cuando me echaba a un asilo, ¿qué éramos entonces? Familia. Repetí la palabra como si fuera nueva en mi boca. Dices familia. Está bien, hablemos de familia. Durante 3 años me han tratado como su sirvienta. Cocino, limpio, cuido a tus hijos mientras ustedes salen a cenar, al cine, de vacaciones. ¿Alguna vez me preguntaron si yo quería salir también? ¿Alguna vez me dijeron gracias? ¿Una sola vez? Miguel abrió la boca, pero yo alcé la mano. No he terminado. Nunca un gracias, solo exigencias, solo órdenes, solo quejas cuando la comida no estaba exactamente como Valeria la quería,
Solo fastidio cuando les pedía que recogieran sus cosas de mi sala. Y ahora querían botarme a un asilo de 3,000 pesos mensuales, mientras ustedes se quedaban con en mi casa, que vale 2 millones de pesos. ¿Eso es familia para ti? Vi algo en los ojos de Miguel. Un destello de algo que podría haber sido vergüenza o reconocimiento. Pero Valeria escupió su veneno con voz llena de desprecio. Mi mamá nos va a ayudar con el bebé. Ella sí es útil. Ella sí tiene energía. No como tú que te la pasas quejándote de tus rodillas y tu espalda. Cada palabra fue diseñada para herir, para humillar, y dolieron. No voy a mentir, dolieron, pero el dolor ya no me paralizaba. Entonces que venga tu mamá, pero a tu casa, no a la mía, respondí mirando a Valeria directamente a los ojos. Miguel jugó su última carta, la más cruel, la que sabía que me destrozaría. Su voz se volvió fría, calculadora. Está bien, mamá, tú ganas. Pero si nos echas, si sigues con esta denuncia, no volverás a ver a tus nietos. Nunca más. Te lo juro. Los voy a criar diciéndoles que su abuela es una mujer mala que nos abandonó. El golpe fue directo al corazón. Sebastián y Daniela. Mis bebés. Mi razón de sonreír en los últimos años. La amenaza me cortó la respiración por un momento. Vi en los ojos de Miguel que lo decía en serio. Vi la satisfacción en su cara porque pensó que había ganado, que había encontrado mi punto débil. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Las lágrimas finalmente llegaron a mis ojos, pero no las dejé caer. No le daría esa satisfacción. Respiré profundo, tragué el nudo en mi garganta y respondí con voz quebrada pero firme. Si ustedes usan a mis nietos como chantaje, entonces ustedes son quienes me los quitan, no yo. Yo estaré aquí, en mi casa, con mis puertas abiertas para ellos siempre. Pero no voy a dejarme destruir por miedo a perderlos, porque si me dejo destruir, ¿qué clase de abuela seré de todos modos? Miguel no esperaba esa respuesta. Ninguno de los dos la esperaba. Valeria resopló con desprecio. Estás loca. Completamente loca. Perdiste la cabeza con la vejez. Tal vez, respondí. O tal vez por primera vez en mi vida tengo la cabeza clara. Respiré profundo nuevamente, reuniendo el coraje para lo que tenía que decir. Les voy a dar una opción, una sola. La denuncia seguirá su curso legal porque lo que intentaron hacer es un delito y necesito esa protección. Pero les doy 2 meses para encontrar otro lugar donde vivir. 2 meses gratis, sin pagar nada, porque son mi hijo y mi nuera y porque esos niños son mis nietos. Miguel comenzó a hablar, pero yo continué. Pero en 2 meses, o empiezan a pagar una renta justa de 8,000 pesos mensuales más servicios, o se van. Esa es mi oferta, la única que van a recibir. 8,000 pesos. ¡Estás demente! ¡No podemos pagar eso!, gritó Valeria. Entonces encuentren algo que puedan pagar. Esta casa ya no está disponible gratis. Y antes de que digas que soy cruel, déjame recordarte que ustedes querían mandarme a un asilo de 3,000 pesos y quedarse con una propiedad de 2 millones. ¿Quién es el cruel aquí realmente?, respondí. El silencio cayó de nuevo. Pesado, denso, cargado de todo lo que ya no podía deshacerse. «Esto es abuso. Estoy embarazada. No puedes hacernos esto», gritó Valeria con voz histérica, llevándose las manos al vientre en un gesto dramático. Y yo tengo 64 años. También merezco respeto y dignidad. Y esta es mi casa. Ya tomé mi decisión. 2 meses. Después de eso, rentan o se van. Y la denuncia permanece activa como mi protección legal. Eso no es negociable, dije con finalidad absoluta. Vi algo romperse en los ojos de Miguel. Tal vez era la ilusión de que podía manipularme. Tal vez era el entendimiento de que su madre ya no era la mujer sumisa que había sido. O tal vez, en algún lugar profundo, era el inicio de una comprensión tardía de lo que realmente había hecho. No lo sé. Y en ese momento me di cuenta de que ya no me importaba saberlo. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. El ambiente en la casa era tóxico, denso, como un gas venenoso que no podías ver,
pero que te ahogaba lentamente. Miguel y Valeria me trataban con un silencio gélido que dolía más que cualquier insulto. Comíamos en horarios diferentes. Yo me encerraba en mi cuarto la mayor parte del tiempo. Ellos actuaban como si yo fuera un fantasma, como si ya no existiera. Buscaron desesperadamente otra vivienda, pero las rentas en la zona eran caras, más de lo que habían imaginado. Los departamentos decentes costaban entre 9,000 y 12,000 pesos mensuales. Más depósito, más servicios. Vivir gratis en mi casa los había acostumbrado mal. No tenían ahorros suficientes porque nunca habían pagado renta. Todo su dinero se había ido en salidas, en ropa, en cosas que no necesitaban. Ahora enfrentaban la realidad y era más dura de lo que esperaban. Intentaron que familiares me convencieran de retirar la denuncia y perdonar todo. Primero vino la hermana de Valeria, con lágrimas de cocodrilo, hablando de lo difícil que era estar embarazada y sin hogar. Le mostré la puerta educadamente, pero con firmeza. Luego vino la madre de Valeria, la famosa mujer que iba a quedarse en mi cuarto. Me ofreció disculpas vacías y me dijo que yo estaba siendo cruel con mi hijo. Le recordé que ella era bienvenida a hospedar a su hija en su casa si tanto le preocupaba. Se fue furiosa, murmurando cosas sobre madres desnaturalizadas. Hasta el compadre de Miguel, su mejor amigo desde la secundaria, vino a hablar conmigo. Doña Rosa, Miguel está desesperado. Es su hijo. La familia perdona, me dijo con tono paternalista que me hirvió la sangre. ¿La familia perdona?, respondí. Dime, si después de que tu madre quedó viuda joven y trabajó destrozándose para darte educación, ¿tú la echarías de su casa para darle su cuarto a tu suegra? ¿La mandarías a un asilo barato mientras te quedas con su propiedad? ¿Eso es lo que la familia hace? No tuvo respuesta. También se fue, pero yo me mantuve firme. Firme como nunca había sido en mi vida, porque entendí algo fundamental. Si cedía ahora, si dejaba que la culpa y la manipulación me doblegaran, entonces todo volvería a ser igual. Peor aún, les enseñaría que podían pisotearme y que yo siempre perdonaría, siempre cedería, siempre me haría pequeña para hacerlos grandes a ellos. Y eso ya no podía permitirlo. No a los 64 años. No después de una vida entera sacrificándome. Al final del segundo mes, exactamente el día 29, Miguel y Valeria encontraron un departamento. Era más pequeño de lo que querían, en un barrio menos bonito del que esperaban, y la renta era de 10,000 pesos mensuales. Pero no tenían más opción. Tuvieron que pedir dinero prestado a los padres de Valeria para el depósito. La ironía era perfecta. El día de la mudanza fue un sábado lluvioso de noviembre. Yo me quedé en mi cuarto mientras ellos empacaban sus cosas. Escuchaba los pasos, las cajas siendo arrastradas, las voces apagadas. Los niños lloraban sin entender por qué tenían que irse. Sebastián tocó a mi puerta a media tarde. «Abuela, ¿por qué nos vamos? ¿Ya no nos quieres?», me preguntó con sus ojos grandes, llenos de lágrimas. Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mis rodillas. «Mi amor, yo los amo más que a nada en el mundo. Ustedes pueden venir a visitarme cuando quieran. Esta siempre será la casa de la abuela. Pero papá y mamá necesitan su propio espacio. Los adultos a veces necesitamos nuestros propios lugares», le expliqué lo mejor que pude. «Pero yo quiero quedarme contigo». Lloró abrazándome. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero no cambié de opinión. «Yo también quiero que me visites mucho, pero ahora vives con papá y mamá en su nueva casa. Y eso está bien. Yo estaré aquí, esperándote siempre», le dije abrazándolo fuerte. Miguel vino a buscarlo con cara de piedra. «Vamos, Sebastián». «Ya nos vamos», dijo con voz seca. Por un momento, solo un momento, nuestros ojos se encontraron, y vi algo ahí que no había visto en meses. No era disculpa, todavía no, pero era reconocimiento, como si finalmente estuviera empezando a ver lo que había hecho. Valeria se fue sin despedirse. Literalmente salió de la casa sin voltear atrás, con Daniela en brazos y el resentimiento emanando de cada poro de su cuerpo. El camión de mudanza se fue a las 6 de la tarde.
Yo me quedé parada en la ventana de la sala, mirándolo alejarse, sintiendo un hueco enorme en el pecho, pero también una extraña sensación de liberación. Cuando el silencio finalmente se instaló en la casa, caminé cada habitación lentamente. Por primera vez en 3 años, era mía de nuevo, completamente mía. No había juguetes regados, no había ropa de otros, no había platos sucios en el fregadero que yo no hubiera usado. Era mi espacio, mi refugio, mi hogar. Lloré. Lloré durante horas. Lloré por la familia que pensé que tenía y que resultó ser una ilusión. Lloré por mi hijo, que se había perdido en algún lugar del camino. Lloré por mis nietos, que eran víctimas inocentes de todo esto. Pero también lloré de alivio. Miguel intentó cortar contacto completamente. Durante 3 semanas no supe nada de él. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada. Era como si yo hubiera muerto para él. Dolió más de lo que puedo expresar. Pero entonces llegó la llamada. Era un martes por la noche, casi las 11. El teléfono sonó y era Miguel. Mamá. Su voz sonaba rota, asustada, pequeña. Valeria está en el hospital. Hubo complicaciones con el parto. El bebé nació, pero ella está muy delicada en cuidados intensivos. Y la mamá de Valeria se fue. Dijo que era demasiado, que no podía con 3 niños pequeños. Mamá, necesito ayuda. Los niños están conmigo y no sé qué hacer. No he dormido en 2 días. Están asustados. El bebé no para de llorar y yo no sé cómo calmarlo. Estoy solo y no puedo más. No terminó la frase. Escuché el quiebre en su voz, escuché el llanto que intentaba contener, y mi corazón de madre, ese corazón que nunca deja de serlo sin importar cuánto te hieran, se contrajo. ¿Dónde están?, pregunté. En el departamento. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo. Sé que fui un hijo terrible, sé que te hice daño, pero por favor, dame la dirección. Voy para allá, dije antes de que terminara. Llegué a su departamento a las 11:30 de la noche. Era pequeño, desordenado, con cajas todavía sin desempacar amontonadas contra las paredes. Miguel abrió la puerta y se veía terrible. Ojos rojos e hinchados, sin afeitar, con la misma ropa arrugada que probablemente traía desde el día anterior. Olía a cansancio y desesperación. «Mamá», fue todo lo que dijo antes de que se le quebrara la voz completamente. Entré y encontré el caos. Sebastián y Daniela estaban dormidos en un colchón en el piso de la sala, tapados con una cobija delgada. El bebé recién nacido lloraba en una cuna improvisada. Había biberones sucios por todos lados, pañales usados desbordando el bote de basura, ropa regada. Era el desorden de alguien que estaba completamente abrumado. «Primero vamos a calmar a este bebé», dije tomando al recién nacido en mis brazos. Era un niño. Se parecía a Miguel cuando nació. Pequeñito, vulnerable, inocente de todo esto. Se llamaba Tomás. Lo cargué, lo mecí, le canté la misma canción de cuna que le cantaba a Miguel hace casi 40 años. La misma que mi madre me cantó a mí. Poco a poco se fue calmando hasta quedarse dormido en mis brazos, con su manita aferrada a mi dedo. Miguel me observaba desde el marco de la puerta con una expresión que no había visto en años: vulnerabilidad, vergüenza, gratitud, arrepentimiento, todo mezclado. «Gracias, mamá», susurró con voz quebrada. «Ve a bañarte y a dormir». «Yo me quedo con los niños esta noche», le dije. «Pero mañana hablamos, porque si voy a ayudar, será bajo ciertas condiciones, y tú las vas a respetar. ¿Entendido?». Asintió como un niño regañado. «Entendido». Esa noche me quedé en su departamento cuidando a mis 3 nietos. Y durante las siguientes semanas, mientras Valeria se recuperaba en el hospital de complicaciones posparto graves que casi le cuestan la vida, yo fui todos los días. Pero esta vez fue diferente. Esta vez puse condiciones claras desde el principio. Ayudaría 3 días a la semana: martes, jueves y sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Horarios establecidos, respeto mutuo, palabras mágicas obligatorias: por favor y gracias. El resto del tiempo era mío. Para mis clases de tejido que acababa de empezar en el centro comunitario,
para mis reuniones en la iglesia donde había hecho nuevas amigas, para mis caminatas en el parque, para mi vida que finalmente estaba construyendo. Y Miguel aceptó. No solo aceptó, cumplió. Llegaba a tiempo cuando tenía que llevarme de regreso. Me preguntaba cómo estaba. Decía gracias. Cada día. No tuvo opción al principio, pero también creo que algo en él había cambiado. Tal vez fue ver a su esposa al borde de la muerte. Tal vez fue enfrentarse solo con 3 niños y darse cuenta de lo que yo había hecho sola con él durante años después de que Jorge murió. Tal vez fue la soledad de esas 3 semanas sin hablarme. Tal vez simplemente creció un poco. Valeria salió del hospital 3 semanas después, débil, pero viva. Nunca me pidió perdón directamente. Nunca pronunció las palabras «lo siento». Pero algo en ella había cambiado también. El susto de casi morir había dejado marca. Aprendió a tratarme con respeto básico. Aprendió a decir «por favor» y «gracias» cuando yo ayudaba. Aprendió que yo ya no era la rosa que se dejaba pisotear. Un año después de todo lo ocurrido, me levanté en mi cumpleaños número 65 en mi casa, sola, tranquila, en paz. Tomé mi café en mi sala, sin juguetes regados, sin gritos, sin exigencias. Era un sábado, uno de mis días de ayuda. Miguel pasó por mí a las 9 en punto. «Buenos días, mamá. Feliz cumpleaños», me dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. Ese día, mientras cuidaba a mis nietos en su departamento, Miguel se sentó conmigo mientras los niños dormían su siesta. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Finalmente habló. «Mamá, nunca te he dicho esto de verdad, pero lo siento. Siento haberte tratado así. Siento haber intentado echarte de tu casa. Siento no haber valorado todo lo que hiciste por mí. Fui un hijo terrible». Lo miré. Vi al hombre de casi 40 años que era mi hijo. Pero también vi al muchacho de 18 que lloró en mis brazos cuando enterramos a Jorge. «Sí, fuiste un hijo terrible», respondí sin suavizar las palabras. Necesitaba escuchar la verdad. «Pero estás intentando ser mejor. Y eso cuenta». No era perdón completo. Todavía no. Tal vez nunca lo sería completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar del todo. Pero era un inicio. Hoy vivo sola en mi casa, con dignidad recuperada. Tomo mis clases de tejido los lunes y miércoles con un grupo de mujeres maravillosas de mi edad. Voy a la iglesia los domingos, donde me siento parte de una comunidad. Tengo un grupo de amigas con las que salgo a caminar al parque los jueves y con las que puedo hablar de todo. Veo a mis nietos regularmente, los martes, jueves y sábados, bajo mis términos, y el resto del tiempo es mío, completamente mío, para leer, para tejer, para ver mis programas favoritos, para simplemente existir sin tener que justificarme. Todo empezó con mi hijo llegando del trabajo y diciéndome que me mudara a un asilo porque su suegra necesitaba mi cuarto. Me trató como algo desechable, como si mis 64 años de sacrificio no valieran nada, como si criar a mi hijo prácticamente sola después de quedar viuda no significara nada. Esa noche, en vez de empacar mis maletas para un asilo de 3,000 pesos mensuales, mientras ellos se quedaban con mi casa de 2 millones, tomé mi escritura de propiedad, llamé a un abogado y presenté una denuncia formal. A la mañana siguiente, cuando la policía tocó la puerta, mi hijo descubrió que su madre no era tan débil como pensaba. Aprendió que la ley protege a los adultos mayores del abuso. Aprendió que intentar despojar a tu madre de su hogar no es ayudarla, es un delito. Y aprendió que el respeto no es opcional, es obligatorio. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos hijos criaste, no importa cuánto te sacrificaste. Si no te respetas a ti misma, nadie más lo hará. Tengo 65 años y nunca me he sentido más fuerte. Porque defender tu dignidad no es egoísmo, es supervivencia, es justicia, es amor propio necesario y urgente. Y a veces, el amor propio tiene que ser más fuerte que el amor de madre. Porque una madre que se pierde a sí misma, que se deja destruir, no le sirve a nadie, ni a sus hijos, ni a sus nietos, y definitivamente no a sí misma. Hoy miro hacia atrás
Y sé que tomé la decisión correcta. Dolió. Fue la cosa más difícil que hice en mi vida, pero recuperé mi casa, mi paz, mi dignidad. Y le enseñé a mi hijo una lección que debí enseñarle hace años, que las madres también somos personas, que merecemos respeto, que no somos solo sacrificio y servicio, que tenemos derechos, límites y dignidad que debe ser honrada. Y le enseñé a mis nietos algo más importante aún, que la abuela que los ama también se ama a sí misma, que el respeto empieza por uno mismo, que nunca, nunca es demasiado tarde para defender lo que te pertenece. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.